Diputado Jesús Zambrano, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, muchas gracias y qué bueno que tenemos la oportunidad de saludarnos, Ricardo. Diputado, en tu opinión, ¿se han cumplido las expectativas que había sobre la actual legislatura, particularmente en este periodo de sesiones que te ha tocado encabezar? Y en función de eso, ¿cuáles dirías que son los principales logros? Yo creo que sí se cumplieron las expectativas esencialmente. Yo diría, Ricardo, que fue un periodo muy intenso, muy álgido en determinados momentos en sus desenvolvimientos, en la discusión de algunas leyes que generaron mucha tensión en el desarrollo de las sesiones, pero que fue muy productiva, finalmente intensa y productiva. Logramos en 37 sesiones de trabajo, en estos 3 meses y medio desde que arrancamos el 1 de septiembre, nos reunimos para trabajar en sesión de pleno de Cámara alrededor de 180 horas para desahogar todos los temas y bueno, logramos finalmente sacar una gran cantidad de temas Entiendo que significativos. hay un total de 5 nuevas leyes y 25 reformas importantes a otras tantas. Sí, como una mira, estadística, pues. Fíjate, pero la más importante, creo yo, en términos de impacto social para la gente y que deberá verse pronto, es la desindexación del salario mínimo, la desvinculación del salario mínimo de un conjunto de trabas, ordenamientos legales que en términos federales y locales siempre eran el pretexto para no incrementar de una manera significativa el salario mínimo. Pero ahí ya dio un albazo la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Estamos ante un albazo y en cuanto se termine el proceso legislativo por que ya la Cámara, el Congreso de la Unión, dé por válida la reforma constitucional, ya de hecho ahorita podríamos darla, porque ya la mayoría de los congresos locales dio su aprobación. Pero ¿por qué no haber esperado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a tener concluido el proceso legislativo? Es a lo que efectivamente nosotros le llamamos madruguete o albazo, y además una gran irresponsabilidad e insensibilidad, un maltrato al proceso legislativo y prácticamente diría un insulto, una infamia contra los 7 millones por lo menos de trabajadores que en el país viven con el salario mínimo. Pero eso tendrá que remediarse porque yo digo que hay que desaparecer la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. ¿Cuál es la relevancia de esta reforma política para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, no solo para los habitantes del DF, sino para todo el país? Sí, yo creo que podríamos decirlo de esta manera. En primer lugar, tendrá sus propios ordenamientos, su propia constitución, tendrá por lo tanto también el carácter de ciudad capital ya reconocida formalmente, con ello mismo un fondo de capitalidad para atender los problemas que le son propios a una ciudad capital de un país como el nuestro. Es decir, nosotros los que vivimos con regularidad, que radicamos en la Ciudad de México, aunque hayamos venido de fuera hace ya algunas décadas, lo que somos alrededor de 9 millones de habitantes, pero otros 4 millones y medio o 5 diariamente se mueven como población flotante que llega de otras partes del país o de la periferia o del Valle de México, de la zona conurbada. Y eso significa atención especial en el uso intensivo de los servicios básicos, de la pavimentación, de la circulación, de la ecología, de la vigilancia, de tránsito, de agua, de drenaje, de todo lo que implica el que nos movamos con regularidad 13 millones y medio en este pequeño territorio que es la Ciudad de México. Entonces tiene que dársele un fondo de capitalidad para atender
las necesidades que se derivan de este uso intensivo de los servicios. Luego, tendremos el hecho de que ya el propio jefe de gobierno nombrará directamente, con desde luego la aprobación de la Asamblea Legislativa, al jefe de la policía, al procurador, que hoy tenía que someterlo a la consideración del presidente de la República. Luego tendremos una constitución propia, para lo cual se convocará, entrando el año, a la elección de un constituyente que deberá trabajar intensivamente para que a más tardar el 1 de enero del 2017, de aquí a un año prácticamente, un proyecto de constitución o una constitución que la apruebe el propio constituyente y que, por lo tanto, haga que esto surja con vida propia, que contendrá también, entre otras cosas importantes, a cabildos plurales. En cada delegación ya no habrá un mando unipersonal, que hoy son los jefes delegacionales, sino que estará compuesto por, como sucede con los ayuntamientos, con los municipios, que por lo tanto también, en función de la pluralidad política que existe en cada delegación, va a integrarse el órgano de gobierno. Entonces yo resaltaría esas dos reformas constitucionales como logros de esta legislatura. Y luego, además, efectivamente, logramos aprobar 5 leyes nuevas, que la ley de la Tesorería de la Federación, que no tenía su propio ordenamiento, la ley de disciplina financiera de las entidades estatales y municipios, con todo este problema que hemos visto. Evitar esos saqueos al final de cada gobierno. Efectivamente, que no hay ningún control sobre los endeudamientos y los utilizan para lo que les dé la gana. Esto se acaba con esta nueva legislación. Tenemos la ley de transición energética, que también deberá jugar un papel muy importante ahora que estamos ante este fenómeno del calentamiento global y que todos los países están obligados a tomar decisiones al respecto para tener energías más limpias cada vez. La ley para prevenir y sancionar, castigar el robo de hidrocarburos, en donde se estima que se le van a Pemex entre 20 y 25 mil millones de pesos anualmente, que si ingresaran a las arcas de Pemex podrían tener para mayor inversión y para modernizar la industria petrolera. A propósito de este punto, ¿qué ajustes hubo de hacerse para el presupuesto del 2016 en función de la baja ya verdaderamente catastrófica de los precios internacionales de la mezcla mexicana de petróleo? Rompimos la barrera de los 40, la de los 30 y ahora verdaderamente vamos sobre la de los 20. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con eso para efectos del presupuesto? Se prevé un año complicado, más aún con esto. Se habla de coberturas, de seguros, etcétera. Mira, yo digo que en primer lugar hay que reconocer la dificultad económico-financiera que está viviendo las finanzas públicas del país. Y que particularmente esta caída tan drástica y significativa en el precio del petróleo, precio internacional del petróleo, coloca a la propia empresa pública del Estado, Pemex, en una situación complicada, a la que se le tuvo que inyectar algo así como 23 mil millones de pesos para poder enfrentar a los que hoy tienen que pagar más, una reforma fiscal que es la que está salvando las finanzas públicas ahorita, que se aprobó en 2012, que tiene 3 años prácticamente funcionando y que hoy están aportando ya algo muy cercano, un porcentaje muy cercano a lo que aportan los ingresos petroleros para el país. Es decir, entre todos estamos salvando entre todos estamos salvando la situación y hemos dejado de depender cada vez más de los fondos petroleros. Pero bueno, de todas maneras ahí está nuestra riqueza energética, que hay que preservarla y que efectivamente ante esta situación
tenemos que pensar en fuentes alternativas de energía. Tenemos afortunadamente nosotros una gran potencialidad en esto. Solar, eólica, en fin. De todo tipo. Ahora que estás planteando esto y acerca de tus visiones del país y abundando en ellas, ¿cómo has hecho para conciliar tu postura de la izquierda de toda la vida con una labor institucional al frente de la Cámara de Diputados? Estás sonriéndote porque a lo mejor adivinas para dónde voy. En fin, no hay político que se precie que no tenga detractores y tú nunca has estado en la comodidad de la mediocridad. Has hecho críticas fuertes al propio gobierno federal, aún estando al frente de esta responsabilidad en la mesa directiva. ¿Cómo has hecho para conciliar ambas cosas? Y que bueno, ¿qué responderías a quien te dice que te has excedido en tus afirmaciones, que debías haber sido más institucional? Mira, soy institucional porque la institucionalidad se demuestra con el trabajo cuando estás al frente de la Cámara y buscando sacar adelante la propia responsabilidad que te confiere el Pleno de 500 diputados y diputadas. Ahí están lo que logramos sacar, aún incluso teniendo opiniones contrarias, abiertamente en contra de ellas, como lo de pensionista, en donde yo digo que debió haber habido más diálogo, escuchar más a la sociedad, a las organizaciones sociales, sindicales, pero aún estando en contra de eso, yo en lo personal asumí que estoy obligado institucionalmente a darle curso a los debates, a llegar a la conclusión de las votaciones, a darle la palabra a todo el que te la pida sin ninguna cortapisa, sin ninguna censura, que se expresen los distintos puntos de vista. Si nos convencemos, qué bueno; si no, pues que cada quien a la hora de votar lo decida. Y finalmente así logran salir las cosas. En algunos aspectos de presupuesto, igualmente voté en contra. Jesús, ¿algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado de cara a los tiempos inmediatísimos que vendrán? Tenemos, ya lo comentábamos, un año muy complicado en lo económico, también muy intenso en lo político, elecciones en 13 estados. ¿Algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado sobre el papel, la relevancia o cuál debe ser la actitud del Congreso, particularmente la Cámara de Diputados? Yo creo, Ricardo, que hemos demostrado con mi propio desempeño siendo del PRD, siendo del partido más importante de la izquierda mexicana, que tenemos capacidad de conducirnos institucionalmente, de que podemos, teniendo nuestros puntos de vista, lograr concitar el diálogo y lograr, además, que tengamos una, si no es que la más productiva de las legislaturas de los últimos periodos. Entonces, y con esto demostramos que el PRD es un partido responsable, que es de oposición, sí, pero que tiene la capacidad de construir acuerdos pensando en que queremos ser gobierno y que cuando estemos en el gobierno actuaremos también con la misma responsabilidad. Jesús Zambrano, diputado del PRD y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, gracias por esta conversación. Ya sabes que este espacio se queda abierto, siempre lo ha estado. Yo te agradezco tu confianza. Al contrario, muchas gracias a ti y a ustedes, Ricardo, y nos seguiremos viendo con toda seguridad. Gracias, Jesús Zambrano, y gracias a ustedes también por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más apreciamos, que en estos tiempos es un valor, la confianza, Jesús, insisto. La confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.